Rápido, voy a preguntarle un ejemplo de un MER de 5 entidades con tabla pivote en inglés. Listo. Ahora, mire, ya estamos grabando. Sí, ya estamos grabando. Listo, vamos a dar inicio con con un CRUD básico. Le pedí aquí a la IA que me regale un MER, ¿cierto? Y pues vamos a utilizar este MER de ejemplo, ¿correcto? Nos da la tabla de estudiantes, cursos, profesores, semestres y Classroom, ¿correcto? En que la tabla pivote va a ser Student Courses, o sea, estudiantes cursos con estas entidades. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a crear el proyecto. Spring Initializer. De aquí vamos a crear el proyecto base o la plantilla base de nuestro ejercicio. Vamos a generar la web, vamos a requerir web. Listo. Vamos a requerir JPA, el DevTools y me faltó MySQL. Listo. Estas son las extensiones que vamos a utilizar. Muchachos, pregunto. Les explico con una extensión adicional que nos ayuda con el tema de a reducir códigos con el tema de los get and set. ¿No? Listo. Listo, vamos a hacerle. Cena, School. Listo. Vamos a generar nuestro proyecto Maven y vamos a generarlo. Sí, vamos a trabajarla con la 17. Este va a ser nuestro proyecto base y vamos a extraer. ¿Listo? Este va a ser nuestro proyecto. Tengan cuidado de no abrir el proyecto que tenía comprimido porque nos va a generar error. Abramos este en específico. Vamos a abrirlo acá en Visual Studio. Para poder trabajar Java, ustedes ya deben conocer que les pedí unas extensiones. ¿Cierto? Vamos a mirar qué extensiones le solicité. Java Extension Pack. Ya ustedes la deben de tener. Esta y la Spring Extension Pack. Le pedí estas dos extensiones y la de Thunder. La solicité estas tres. También necesitamos tener el JK Java versión. Esto también yo les dije a ustedes que deberíamos tener como mínimo la versión 17, como mínimo. ¿Claro? Listo. Tenemos nuestro proyecto base. Tenemos nuestro proyecto base que por ahora pues está vacío porque pues lo acabamos de crear. School. Tenemos aquí nuestro proyecto, nuestra clase principal, nuestros recursos. Listo. Ahora, vamos a hacer la base de datos. Usted ya esta base de datos ya la deben tener creada. ¿Correcto, muchachos? ¿Ya habilité el SAN? No. Vamos a habilitar el SAN acá. Vamos a ver si yo no tengo una base de datos llamada School. Listo. Ahora vamos a crear la base de datos acá. School. Por ahora. Y la estructura la vamos a crear con Spring Boot. ¿Correcto? Para hacer algo más de agilidad, porque esta parte ya le expliqué a ustedes. Ya tenía un proyecto por ahí a la mano. School. Entonces, ¿qué va a hacer estos elementos que acabo de agregar al archivo de aplicación propiedades? En este archivo vamos a hacer una serie de configuraciones. En este caso vamos a configurar nosotros la base de datos. ¿Correcto? Entonces, la conexión a la base de datos.
Acá, ¿dónde va a estar almacenada la base de datos? Como mi base de datos va a estar almacenada en el servidor local, en mi equipo, pues voy a darle localhost, el puerto por defecto 3306 y el nombre de la base de datos. Yo en este ejercicio no tengo instalado, configurado un username y un password distinto al por defecto que es root, ¿correcto? Entonces le voy a dar root y sin password el controlador de MySQL. Acá, tengan cuidado con esta parte. Créate undrop, update o none. Estas son las diferentes opciones que puede contener esta línea, ¿correcto? Crea la base de datos al inicio, no, al ejecutar el proyecto. Cada vez que yo la ejecuto, la va a crear de nuevo. Si existe, la elimina. O sea, si existe la base de datos, la elimina. Y la crea al inicio del proyecto. O sea, yo ejecuto el proyecto y me la va a crear. El create andro, si existe, la elimina, la crea al ejecutar, y al momento de terminar el servicio, la elimina. Y el update actualiza la base de datos. La base de datos. Y este no hace nada. No ejecuta las sentencias de DL. Ya ustedes saben cuáles son las sentencias de DL. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces esta es la diferencia entre cada una de ellas. Y esta última simplemente es para ver las sentencias SQL. Al momento de que yo la requiero, él las muestra. Vamos a probar la conexión a nuestro proyecto. Vamos a ejecutarlo. Él al momento de ejecutar me sale esta terminal en la cual me muestra todos los pasos. Acá, esto me interesa que como estoy trabajando con base de datos, él se conectó a la base de datos que yo le estoy pidiendo que se conecten. Se conectó y vemos que se está ejecutando con normalidad. Se está ejecutando en el puerto 8080 a partir de la carpeta raíz. ¿Correcto? Entonces, acá, si la terminal se visualiza así, es que no hay ningún error. ¿Claro? ¿Listo? Vamos a crear la estructura. Como no voy a crear toda la estructura, voy a crear una estructura muy básica. Entonces, vamos a darle que se cambie la forma de ver el proyecto a Jerical, que ya les lo había explicado, y vamos a crear el package, package, model. Queremos que lo creen. Y vamos a mirar, según la base de datos que nos recomendó, students. Vamos a crear el students. Voy a terminar de ejecutar el proyecto para que no se esté recargando constantemente. Listo. Entonces, para que esto sea una entidad, simplemente entity, le asigno un nombre, students. Entonces, creo la clase. Con esto, con esta anotación bin, anotación bin, indica que la clase es una entidad, ¿correcto? Y le asigno un nombre. Listo. Creamos el ID. Pregunto, el ID, según este diseño, lo vamos a hacer que se genere automáticamente. ¿Qué estrategia? Vamos a recordar. Listo. Entonces le vamos a decir, con esta función que le vamos a indicar acá, Generate Value Identity.
Ay, me quedé solo con la palabra identity. Listo. Con esta función que le damos acá, vamos a mirar qué pasó. Generate value. Tu, 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 tu. Listo. Con esta función que estamos haciendo acá, con esta ID indica que es la primary key. Estamos indicando que la siguiente columna o siguiente valor es una llave primaria. Con esta indica que el valor sea autogenerado e incremental. Sí, el valor es autogenerado e autoincrementado. Ejemplo, que yo registro el usuario número 1, me va a quedar con el ID 1, el 2, el segundo registro va a ser el 2, etc, etc. Por eso es que al momento de yo crear registro, no le asigno el ID, porque el ID me lo genera automáticamente. Eso según los requisitos del MER. Si el MER indica que la llave primaria es autoincremental, se deja así. Siguiente, column. Con este column indico yo que es una columna. ID students. Listo. Private ID. Entero. ID student. Con esto, muchachos, este valor estoy indicando, me falta importar esto. Import. Con esta column indica que el valor es una columna en la base, en la tabla. Vamos a verificar que esto se esté generando. Si yo ejecuto el proyecto, él en la parte inferior me va a mostrar las sentencias DDL necesarias para crear lo que hemos hecho. Si miramos acá en esta sección, si alcanzan a ver, como le dije que muestre las sentencias las sentencias SQL, en este caso él está creando la tabla, la entidad, y esta es la sentencia que ejecutó. Si miramos la base de datos, ya me creó la entidad students. Me creó la entidad students y por ahora lo único que le he dicho es que tenga la llave primaria. Si miro la estructura de student, es una llave primaria que es entero porque le definí que era un tipo de dato entero y que es autoincrement. Se la alcanzan a visualizar. ¿Correcto? Yo acá le puedo decir que indique la longitud. Le puedo decir len, que digamos que sea de 10, y también le puedo especificar el tipo de datos o algo más específico de que lo que quiero que tenga esto. Vamos a ir agregando los demás elementos. Vamos a agregar otra columna. Column, name, nombre, name, y le vamos a decir una longitud. Voy a decirle una longitud de máximo 30 y ahorita le hago el apellido. String, name. Y ahora agregamos el apellido, tututun, name, last name, y la longitud de 30. Private, string, last name. Si verificamos como estoy ejecutando el proyecto, lo estoy ejecutando y le instalé la dependencia DevTool, al momento de ver la base de datos y refrescar, la automáticamente va a ir cargando los cambios que le indiqué a la, en la entidad. Le dije que crearon last name
y también que crear un name. Y si miramos en las sentencias de DL que ejecutaron, vamos a mirar la última sentencia porque con cada cambio él la va haciendo. Si miras acá, acá está la sentencia de DL que él ejecutó para modificar la base de datos. ¿Dudas? No. Hay un error muy común, es que, sí, hay un error muy común que hay algunos que cometen el error de no crearle los constructores, como estamos mirando en programación orientada a objetos, y los get and set. Pueden crearlo manualmente, crear el constructor, tanto sin datos como con datos, y los get and set. Voy a utilizar acá para agilizar el constructor acá sin datos, el constructor con datos. Entonces, constructor, selecciono los parámetros y por último los get and set. Get and set. Acá, get and set. Selecciono las columnas y ya crearon las columnas. Aquí ya le creé los get and set y los constructores. Como estamos mirando programación orientada a objetos primero y segundo estamos manejando encapsulamiento. ¿Correcto? Ahora ya he creado los datos. Vamos a hacer un siguiente paquete para crear lo que es la interfaz entre students y el resto del proyecto. Entonces vamos a crear un package llamado interface. Creamos la clase iStudent y esto, como esta va a ser la interfaz, aquí cometí un error, no le dije que creara una interfaz, le dije que creara una clase, porque usted aquí directamente puede decirle, créeme una interfaz. Sí, la cuestión es que aquí directamente puede ser una interfaz, pero como yo cometí el error que esto era una clave, pues simplemente le cambio el nombre a interfaz, ya que este hace de tipo de interfaz, y como estamos utilizando un framework, el framework Spring Boot ya viene con las consultas básicas necesarias, como lo que son guardar, consultar todo, consultar por ID, él ya las viene incluidas. Entonces, para que las incluya en mi ejercicio, pues simplemente hago un stems, voy a heredar de JPA repository y para poder este repositorio necesito unos datos, que sería el modelo que estoy haciendo referencia y el tipo de dato de la llave primaria. Por ahora no voy a modificar más este archivo porque como con esto ya viene con, ya viene con las consultas básicas, no voy a requerir nada más por ahora. Más adelante, si quiero hacer una consulta personalizada o adicional, la voy a agregar. ¿Correcto? Ya miramos cuáles son las consultas personalizadas. ¿Por qué se utilizó? Listo. El JPA Repository, vamos a leer un poquito del código. Esto es el código que ya viene por defecto. El JPA Repository lo que hace es incluir ya métodos, funcionalidades para poder guardar registros, guardarlos, consultarlos y consultarlos por el ID. Si ustedes ven acá, ya incluye los elementos básicos para poder trabajar estas peticiones sin necesidad de yo diseñarla por defecto. La ventaja que tiene un framework es que ya viene con algunas funcionalidades desarrolladas. Solo tengo que implementarlas. ¿Correcto? Para eso traemos el JPA repository para traer todo lo que ya viene incluido. ¿Correcto? Lo creamos, tan. Ah, listo. Aquí me faltó algo. Me faltó indicar que esto es un repositorio.
Organicemos el código. Listo. Ahora me falta hacer el service. ¿Listo? Entonces, creé la interfaz. Voy a crear el package service. El service va a contener la lógica de mi proyecto, va a contener las condiciones, las funcionalidades ya va a ser la implementación. El interfaz, usted recuerda que la interfaz simplemente lo que hace es definir. Y en el service lo que voy a hacer es implementar lo que ya está definido, ¿correcto? Entonces vamos a crear. ¿Qué pasó por allá? Listo. Ahora voy a crear el service. Service. No, corrijo, sí. Creé el package service, pero me faltaba la clase service de student. Ahora, como necesitamos que esto sea un service, necesito usar la notación bin service, como en los anteriores casos. Acá, necesito conectarme con la interfaz que acabo de crear para poderme conectar y sin necesidad de crear un objeto, instanciarlo, voy a utilizar la notación bin de AutoWire. Private, iStudent, student data, punto y coma. El AutoWire, voy a apuntarlo acá, el AutoWire incluye la conexión de la interfaz. ¿Listo? AutoWire significa autocableado. Vamos a crear los métodos básicos. Voy a ir creando los métodos como public, list, student. ¿Para qué sirve este método que voy a hacer acá? Que es para get, find all students. ¿Qué voy a hacer con este método? ¿Y por qué le dije que este método lo que me va a hacer es traer todos los estudiantes que tengo registrados en la base de datos? Y por eso le indico acá que cuando finalice el método, lo que va a devolverme es la lista de estudiantes, ¿correcto? List significa lista y es la lista de un objeto estudiante que ya tengo definido, ¿correcto? Listo, entonces voy a importar las librerías students, lo tengo mal definido. Vamos a ver, el list si lo tengo bien escrito, sí. Import list, lo importamos y students, me falta la importación del model, ¿listo? Y ahora me está generando un error porque el método termina, mas no se está retornando nada. Entonces vamos a hacer así, vamos a hacer el retorno, return, algo básico, student data, pueden preguntar, final, y con esto, con esta sencilla funcionalidad, lo que podemos decir es que ya consulta la lista de estudiantes, porque ya la interfaz ya incluye los datos básicos, ¿correcto? El de traer por ID, tenemos el método traer por ID. El de ID sería opcional, fin, by ID, y voy a preguntar el ID. Con este método, ¿cuál es la funcionalidad de este método, el requisito? Que podamos traer la información de un solo estudiante con el ID.
¿Esto para qué nos sirve? Para el detalle, para poder editar la información, yo necesito consultar la información de ese estudiante. Si yo le doy al botón de editar, ¿qué es lo que va a hacer? Mostrarme la información de un solo estudiante, el que yo deseo editar. Voy a pedir el ID, ¿correcto? Y acá ya no sería fin al, porque no voy a retornar una lista, sino fin by ID y necesito enviarle el ID. Con esto ya hemos terminado la funcionalidad de consultar un solo registro. Vamos a hacer el de actualizar y eliminar. Estoy diciendo aquí rapidito para poderle explicar. Public, por ahora voy a decirle void, save. Y vamos acá a recibir aquí como parámetro el model student. Student. Entonces, acá le voy a enviar como parámetro a este método el objeto estudiante que yo deseo guardar. Entonces, este método, como lo voy a guardar, sería student data, algo muy básico acá. Students. Lo coloqué en S mayúscula. Students data.save. Y con esto sería, hacemos la funcionalidad de guardar. Acá ya hemos hecho el service para guardar el estudiante. Ahorita miramos el de actualizar. Y por último, vamos a hacer el de eliminar. Public void delete. Para eliminar, ¿qué es mejor tener para eliminar? El ID. Usted puede eliminar por el nombre, puede eliminar por cualquier tipo de elementos, pero en este caso, el que nos facilita más el trabajo de eliminar y no eliminar un homólogo sería por el ID. ¿Por qué? Porque el ID es único. Si yo le digo a él, elimíneme por nombre, ejemplo, Carlos, puedo tener muchos registros que coincidan con el nombre Carlos. A cambio que el ID, como es único, no voy a evitar cometer el error de eliminar un registro sin querer. Entonces, acá, para poderlo eliminar, si ven, ya tengo un registro o un método que me permite consultar el registro por el ID. Y tengo el ID acá. Entonces, vamos a traer la información. Student, el estudiante que quiero eliminar. Igual a find by student ID. Con esto lo estamos consultando del método que ya creamos. Ya lo consulté. Vamos a decir, sí, el estudiante existe, el is present es que como no me está trayendo un objeto, es un objeto de estudiante, sino un opcional estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante puede existir o no. Yo al consultar por la ID no estoy confirmando que el ID exista, porque el usuario puede colocarme un ID que no existe, ¿cierto? Entonces, por eso es que estoy utilizando el optional. Y el is present simplemente me trae un booleano si el usuario existe o no, si el registro sí se encontró. ¿Claro? Entonces, al encontrarle, podemos saber que lo vamos a eliminar. Y entonces sería student data.delete y le enviamos el estudiante. Necesito, listo. Necesito enviarle el objeto del estudiante. Con esto obtenemos la información del estudiante y lo eliminamos. ¿Dudas, inquietudes de lo que hemos hecho hasta el momento? Por ahora estamos diseñando la API. Ya la web, ya la explico cómo hacer la web. ¿Dudas? Listo. Ahora vamos a hacer el control.
Ah, el de actualizar, listo. El de actualizar, pues hagámoslo de una. Podemos hacer aquí el de actualizar. Public, void, update. Para actualizar necesito dos datos. El ID del usuario, el ID del registro y la información del estudiante. Students. Necesito verificar que el estudiante exista. Es una funcionalidad muy similar al delete. Necesito verificar, ¿el estudiante existe? Entonces vamos a hacer student igual find by ID. Voy a usar el mismo método que ya tenía y vamos a preguntar, ¿el estudiante existe? Is present. A mí no me serviría actualizar. Aquí me está generando un error. Ya lo corrí. A mí no me serviría actualizar un registro que no existe. Yo necesito primero verificar si el registro existe. ¿Por qué? Porque si intento actualizar un registro que no existe, me va a generar un error. Por eso es que hago esta pregunta. Acá me está generando un error porque ya le estaba enviando un estudiante y estoy repitiendo la misma variable. No puedo definir la variable dos veces. Student, entonces para poder hagámosle update para poderlo diferenciar. Y acá, como ya sabemos que existe, vamos a hacer una actualización completa. ¿Qué quiere decir completa? Que vamos a cambiar todos los datos. El único que no vamos a cambiar sería el ID. Entonces, como vamos a hacerle una actualización completa, sería student.set get, necesito obtener los set name es igual a studentUpdate.getName. Con esto estoy cambiando el nombre que tenía antes al nuevo nombre que tiene. En el caso de que queramos hacer una actualización completa. Vamos a hacerla una por cada campo, algo rápido acá. Set last name. Y por último, get last name. El otro campo no lo requería. Lo hemos actualizado acá de manera local en Java, pero no lo hemos actualizado en base de datos. Dígame. No, acá dentro de la condición, con esta condición, pelamos que el registro sí exista, pero todavía no hemos modificado la base de datos. Para poderla modificar sería student, data, save, y aquí enviamos el student. Con esto lo que estamos haciendo es guárdelo en base de datos, no quede guardado en una variable local. Ya le vamos a verificar la funcionalidad de todo esto. Listo, ya nos hemos conectado, ya hemos consultado por todo, consultado por ID, guardar un nuevo registro y el actualizar y eliminar. Ya podemos, más adelante podemos agregar los diferentes campos o validaciones. Por ejemplo, si tengo un estudiante, el estudiante puede tener un documento de identidad y ese documento de identidad no se debería repetir. Entonces podríamos colocar aquí más adelante una validación que me permita verificar si esa identificación ya existe. Por ahora la estamos haciendo. Registro que me llega, registro que lo guardo por ahora. Ya tenemos las 4 funcionalidades básicas. Vamos a hacer, dígame, al constructor. Listo. En esta clase no he requerido el constructor porque ya esto automáticamente está generando la conexión que yo requiero. No la requiere. Listo. Vamos a hacer el package controller. Ya vamos a hacer el controller que me va a permitir hacer peticiones desde afuera de mi servidor
a student. Entonces vamos a generar la clase students controller. ¿Listo? Entonces ya voy a crear la clase controller. Entonces, controller, esto. Necesito indicar que esto es un controller, ¿correcto? Y vamos a indicarle request mapping. Esto lo vamos a hacer por nomenclatura y para poder diferenciar entre todos los controles. Yo actualmente solo tengo un controller, pero en el ejercicio que vamos a hacer vamos a tener 5 controllers en total. Para poder diferenciar entre el controller student, a teacher, and cursor, cursors, entonces necesito darle una separación en el mapeo, que ese es un error que tenemos en el ambiguo, que si yo no le especifico la dirección específica para este controller, me va a generar un error. Por nomenclatura voy a utilizar esta denominación. Esto es parte de la nomenclatura que se recomienda, más no es obligatoria, pero se recomienda utilizarla para decir que primero, esto es una API, lo que estoy generando, y segundo, que es la versión número 1 de la API que estoy construyendo. Ya si hago la versión número 2, pues esto va a cambiar a 2, 3, 4, dependiendo de la versión, pero como esta es la primera, versión número 1, y aquí estoy haciendo referencia al controller student. Listo. Como esto tenemos que hacerlo a través de peticiones, vamos a hacer unas peticiones acá, entonces necesito indicar cuál es la dirección de la petición y el tipo de petición. Yo a ustedes les indiqué que habían varios tipos de peticiones DLT y cada uno tiene su funcionalidad. La tipo de petición GET se utiliza para obtener datos, tener datos o consultar. Entonces, si yo requiero obtener información, utilizo el método GET. Si yo requiero crear información, registrar desde cero un dato, pues utilizo el método POST. POST es para crear o registrar, o crear un registro. Listo. El PUT es para una actualización total. O sea, voy a modificar todas las columnas del registro que yo deseo modificar. En este caso sería actualización parcial y el delete para eliminar. Entonces, dependiendo del tipo de petición que yo voy a ejecutar, puedo utilizar uno, ya sea post, get o el que yo desee utilizar. Vamos a hacer, por ahora, voy a explicar la función de todo, por ahora, del pass, porque son los que ya tenemos definidos, ¿cierto? Listo. Entonces, como voy a traer datos, get mapping. En este caso voy a traer todos los datos. Entonces sería find all students. Acá, ¿qué voy a hacer? Este método me va a traer todos los registros. No voy a requerir ningún tipo de filtro. Entonces, este método es que me va a traer la información. Y como esta información la voy a capturar o la voy a mostrar a través de un JSON, entonces voy a decirle entity, request entity, para decir que me va a responder en un JSON y voy a traer la información. ¿Esta información de dónde la traigo? Del service. Me faltó algo. Me faltó hacer una conexión con el service. Entonces, para establecer la conexión sería AutoWire, Private, Student Service, Service, Student Service. Con esto, establezco conexión con el servicio que ya tenía creado y simple sería var lista de usuarios de student list students igual
al service, student service punto find val. Este método fue el que yo definí en el service anteriormente. Y por último hago un return request entity object. Aquí me falta marcarle un new. Y vamos a decir que voy a retornar la lista de estudiante, lista student, coma, y voy a decir por ahora que la respuesta, voy a decir que la respuesta response HTTP status va a ser un OK, o sea, se ejecutó correctamente. Va a decir un response, OK. Y esto me generó un error, vamos a ver. Request entity. Error mío. No era request. Request es la petición. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Un response. Sí, esta es cómo lo voy a responder. Entity. Entonces aquí tenía un error que no era request, sino response. Y ya con esto tengo la funcionalidad de listarlo desde un cliente. Puedo hacer las otras funcionalidades y les muestro cómo hacemos registros y los consumimos, ¿correcto? ¿Listo? ¿Duda o inquietud hasta el momento? ¿No? Listo, vamos a continuar. Ahora, vamos a hacer los métodos para consultar uno solo por ID, que es mapping. Listo. Y ya lo vamos a diferenciar. Response entity, object, find, by ID, students. Ahora, ya modificamos esto. Necesito un estudiante, students. Y ese estudiante lo voy a obtener de student service punto find by ID student y necesito un ID. ¿De dónde me saco el ID? Student. No, el ID se lo voy a solicitar al cliente, quien hace la petición. Y esta petición la voy a recibir o la voy a capturar por la URL. El dato que yo requiero lo voy a recibir por la URL, que sería así. Con este cambio acá, request, bueno, esto es path value, variable, INT ID. Con este cambio, lo que le estoy diciendo es que el ID en este caso, del estudiante, lo voy a recibir por la URL, lo voy a almacenar. Path variable sería la URL, una variable dentro de la URL, y va a ser de tipo entero un ID, porque el ID va a ser entero. Y lo vamos a enviar. Vamos a hacer las pruebas. Vamos a probar esto que acabamos de hacer. Para yo poder probar esto,
necesito tener registros, ¿cierto? Como no tengo registros, vamos a registrar, vamos a hacer registros por ahora acá. Vamos a hacer dos registros. Entonces, vamos a usar Pedro López. Y vamos a registrar María Monar. Y vamos a generar los registros. Si miro acá en base de datos, tengo estos dos registros. Ya con esto puedo hacer las dos prácticas que hemos hecho. Consultar todos y consultar por ID. Entonces, para poder hacer esto necesito una aplicación que me sirva de cliente. Y como no tengo un cliente desarrollado todavía, puedo utilizar una extensión que me ayuda, que sería Thunder, que ella me permite a mí tener un cliente asignándole los datos que yo requiero y hacer las pruebas. Este Thunder lo vamos a utilizar solo para probar que la API esté funcionando. Entonces, ¿qué datos vamos a requerir? Vamos a crear una nueva petición. ¿La API dónde está almacenada? En el localhost. El puerto por defecto, como no lo especifiqué, es el 8080. Si ustedes ven acá, jóvenes, como ven acá, yo le di esta dirección, ¿cierto? ¿Qué tipo de petición estoy utilizando? El GET. ¿Necesito algún dato adicional para obtener todos los usuarios? No. Entonces vamos a darle, voy a quitarle un poco de zoom acá. Y si miramos acá, ya me está funcionando el traer todos los estudiantes en un JSON Array. Con este ejemplo, le voy a, así, sin datos, no le estoy enviando ningún dato, traigo todos los estudiantes. ¿Qué quiero traer uno solo? Voy a traer el 2. Me trae el registro que yo deseo. Con esto he probado dos de las funcionalidades, traer todos y traer por ID. Apenas esas dos. Falta hacer la prueba de registrar, actualizar y eliminar. Listo. Como no lo tengo todavía funcionando, tengo que implementarlo en el controller. Todo lo que me falta por ahora es en el controller. Entonces, ya quiero crear un registro. ¿Cuál es el método que debo utilizar? El post. Entonces sería post mapping slash. No le voy a dar ningún dato. Voy a decirle, dejémoslo por ahora en string, ya organizamos el resto. Save student. Ahora, ¿cómo voy a recibir la información? Como voy a recibir bastante información por la URL, no sería lo correcto. Y tampoco sería lo correcto porque puede haber información sensible. Si yo le digo, envíeme todos los datos por acá, digamos, name, Carlos, apellido, cadena, puedo hacerlo, mas no es lo recomendado porque por acá puede ir información sensible. Yo sé que el nombre no es tan sensible, pero si tenemos en nuestra base de datos contraseñas, tenemos tarjetas de crédito, no sería lo ideal enviarlo por la URL. Vamos a enviarlo por la parte interna pues, de la petición. En este caso la vamos a enviar por el body. La vamos a enviar por el body de la petición. Por eso le dejo request body para que se envíe a través de el cuerpo. Y voy a enviar un student. Como ya tengo yo definido, yo ya tengo definido un modelo que me va a decir cuál es la estructura de mi base de datos, entonces voy a utilizarla. Entonces la voy a recibir y voy a hacer un guardar student service save student, lo voy a enviar y por ahora voy a decir register, ya lo organizo, register. Ok. Entonces, por ahora voy a retornar esto, que se guardó correctamente. Esta es la de guardar, esta es la petición de guardar. Vamos a hacer la de eliminar. La de eliminar es muy
similar a esta. Delete, delete mapping. Vamos a decir por ahora esto, string, delete, student. Vamos a recibir, para eliminar necesito el ID del registro que voy a eliminar. Y voy a eliminarlo. Delete, el ID. Por ahora estoy haciendo la funcionalidad de que guarde, elimine y ya. No le estoy verificando que delete, ok. No le estoy verificando que si el usuario existe, que si cumple con las condiciones, ya lo voy a implementar. Me falta update. Me falta update, que sería, voy a utilizar esta de modelo. Put mapping. Voy a utilizar esta update. Entonces, requiero el ID y requiero por el request body el student. Y como el 6 lo tengo, student service.update, requiero el ID y el student. Update, ok, por ahora. Con esto le doy una funcionalidad muy básica, mínima a las 4 funciones, a las 5 funciones. Entonces, con esto ya tenemos habilitado la funcionalidad de guardar, actualizar y eliminar. Vamos a crear un registro nuevo. Y voy a utilizar este JSON de modelo. Entonces, vamos a crear un registro. Para yo poder crear un registro, sería de la siguiente forma. Vamos a utilizar este personaje. Vamos a utilizar este estudiante. Voy a crear este estudiante. Le voy a dar post, la URL, los datos que le voy a asignar y enviar. Por ahora le tengo registro OK. Vamos a mirar si en base de datos quedó. ¿Cómo lo verificamos? Podemos hacer con el get. A ver si hay un... Ah, ya está el tercer registro. Aparece tercer registro. Ah, que yo quiero que cometí un error. No era este estudiante, sino era otro. Entonces voy a darle un actualizar. Voy a actualizar el tercero. Esto no lo necesito. Y que ya no era esta, sino Raúl Pérez. Voy a actualizar el registro número 3. ¿Correcto? El registro número 3, los datos nuevos, y le va a enviar update OK. Pues para actualizar. Dígame. Pues es para actualizar. Actualización completa. Vamos a consultar el 3. Antes llamaba Catalina, ahora se llama Raúl. Ah, que quiero eliminarlo, que ese registro no me gustó, que quedó mal. La función de eliminar, el ID, esto no lo necesito, y enviar. Delete OK, miro acá, si existe el 3, ya el 3 ya no existe, traigo todos los registros y el 3 desapareció.